Hola amigas, amigos, catequistas, agentes de pastoral. Saludos, espero estén bien. Iniciamos a través de estos sencillos videos pues unos recursos para que puedan ser utilizados para nuestra propia formación, sea a nivel personal, sea a nivel grupal. En definitiva, pretenden ser eso, una ayuda, ojalá que puedan servir y puedan mantener la ilusión y el ánimo en nuestra formación. Como saben, este año iniciaremos el tema de las grandes religiones. Y como pueden ver en su primer módulo, en su primer folleto, pues el título es Religiones, pasado y presente. Es una visión general de lo que vamos a ir trabajando en los siguientes módulos. El módulo empieza hablando pues de la identidad y perennidad de la religión, como un fenómeno que no se puede separar de la historia humana, que siempre ha estado conectado. Y de hecho, es un hecho universal la religión, porque siempre ha pretendido y sigue pretendiendo dar respuesta a las grandes preguntas. Pues cuál es el origen de la vida, qué hay después de la muerte, qué sentido tiene el dolor, en fin, preguntas que siempre han surgido en el ser humano y que siguen surgiendo con más o con menos fuerza. En fin, que el ser humano de todos los tiempos y de todas las culturas ha dado muestras de comportamientos religiosos. Después encontramos la pregunta ¿qué es la religión? Como algunas ideas, pues siempre podemos definir religión como una existencia o intentar responder a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y también se concreta en esa idea de un Dios personal, un Dios que me quiere, que me conoce, que me ama, un Dios al que yo puedo dirigirme también. En fin, es la relación del ser humano con lo trascendente, con lo sagrado. Y esta relación implica, pues como encontraremos en el módulo, un conjunto de creencias y valoraciones sobre Dios. También un conjunto de ritos, esto es algo común también, un conjunto de ritos para poder conectarse con lo trascendente, cada religión a su estilo. Y también con un conjunto de obligaciones que condicionan el modo de vivir, el modo de pensar. También en algunas religiones hay instituciones que hacen visible la religión. Y el origen de la religión, pues en definitiva, siempre son manifestaciones de la relación del ser humano con un mundo trascendente. Encontraremos ahí en nuestro folleto, pues cómo desde la prehistoria aparecieron estas manifestaciones. Todas las culturas han tenido, o de alguna manera, ¿verdad?, han visto necesario conectarse con este mundo trascendente. Pues ahí verán cómo la forma de enterrar a los muertos, los monumentos que cada cultura ha ido creando, en fin, hay manifestaciones de que siempre ha existido ese deseo de conectarse con algo más, En definitiva, hay una muy fuerte relación entre la religión y la identidad cultural. El ser humano siempre se ha encontrado con Dios, ha tenido experiencia de Dios y cuando ha expresado esa experiencia lo ha hecho reflejando su manera personal y la cultura en la que se encuentra. Es lo lógico. En definitiva, la religión es el elemento importante que define una cultura. Pareciera que hoy día menos, pero no es así. Sigue siendo clave para definir nuestra cultura. Cuando hablamos de la religión en las grandes civilizaciones, pues veremos también cómo según ha ido evolucionando culturalmente el ser humano, pues también han variado estas formas y manifestaciones de las religiones. Ahí verán pues cómo se ha manifestado en tantas culturas, Egipto, la cultura sumerio-acadia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera. Y ya cuando hablamos de las religiones actuales, pues verán, los datos realmente esos no son del todo correctos, los que les he colocado ahí, ¿verdad? Somos muchísimos más de millones de habitantes y de fieles, ¿verdad? Y de religiones. Pero si hablamos de las tres grandes religiones monoteístas, que creen en un Dios, pues ahí tenemos el cristianismo, el islam y el judaísmo. Y como tres grandes religiones, filosofías orientales, pues encontramos el budismo e hinduismo, el confucianismo
y el Shinto. No me detengo ahora a explicar, podrán leer algo en el folleto, pero también sintámonos libres, por favor, de buscar algo más de estas religiones. Y es importante, ya que este es un primer módulo global, pues que hablemos del ecumenismo y ese diálogo entre las religiones, sobre todo pues buscando su aproximación y un diálogo permanente. No es intentar convencernos unos a otros, unos estamos mal, otros están bien, unos van a ir al cielo, otros se van a ir al infierno, no, es lograr, ¿verdad?, aproximarnos, acercarnos, en definitiva, ayudándonos. También entrando al tema del mapamundi de las religiones, pues más o menos se habla de que hay un 60% de población en el mundo que cree, y cada vez más fuerte, 40% de una población no religiosa o atea. En definitiva, son datos que pueden entrar a discusión, sin duda. Y si hablamos de un número aproximado de seguidores, me pareció importante colocarlo, aunque no lo tengan en el folleto, pues se dice que hoy mismo el cristianismo tiene unos 2.400 millones de seguidores. Entre ellos, pues 1.315 millones son católicos. 2.400 cristianos, seguidores de Cristo, pero cuando hablamos de católicos, estamos hablando de 1.315. En el Islam, cada vez más en crecimiento constante, se habla de unos 2.000 millones más o menos. De budismo, hay diferentes ascensiones, ¿verdad? Pero se habla de unos 540 millones. Judaísmo, 15 millones. Y el hinduismo, 1.000 millones. Ahí busqué también otra religión muy fuerte, el sintoísmo, sobre todo creo que en Japón, sobre todo es donde es más fuerte, son 104 millones. Es una religión muy fuerte, muy fuerte. Si hablamos de las notas actuales de los movimientos religiosos, verán en su folleto pues, que hay algunas ideas interesantes, cómo han ido cambiando las religiones. Entonces, hoy se habla de fronteras permeables, hay mucho más pluralismo. Hoy también se busca en las religiones persuadir sin imponer. También el resurgir de una religiosidad desde lo comunitario, no tanto desde lo personal, sino desde la necesidad de encontrarme con otros para poder acercarme a Dios. En definitiva, también de un diálogo interreligioso. Hay mucha más unión entre las religiones. En fin, encontrarán algunas otras ideas de expansión y también verán un tema amplio, que es el tema de las sectas. Pues buscarán ahí, encontrarán pues qué es una secta, pues eso, algunos elementos como que intentan formar un grupo especialmente elegido, que son elegidos para salvarse, que tienen una verdad que los demás ignoran y que intentan distinguirse de la sociedad. Entonces, como ven, pues normalmente estas sectas tienen medios económicos, tienen un intenso proselitismo, intentar convencer a los demás están mal, yo te vengo a convencer para que te salves. Normalmente tienen un control estrecho de sus seguidores, no son libres completamente, y que intentan separarlos de su entorno. Han estado en una zona, han estado en un entorno negativo, nosotros te sacamos y te vamos a salvar. Bueno, verán otras ideas interesantes de las religiones. Y bueno, simplemente para ir terminando, pues algunas de las principales sectas. Aquí les pongo pues el Hare Krishna, los Testigos de Jehová, los mormones, lo que se llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En fin, podemos buscar algo más de estas sectas y qué pretenden, cuáles son sus líneas. Hay cosas interesantes, podemos aprender. Y para ir terminando, pues les he colocado en el folleto, en el módulo, algunos textos sagrados de Oriente. Y es bonito porque todos los pueblos que conocen la escritura han dejado textos de carácter religioso, revelaciones, himnos, relatos mitológicos, etcétera, etcétera. Y sin duda, a través de estos textos podemos rastrear cómo han ido evolucionando las creencias y las prácticas religiosas de las civilizaciones. Es interesante. Algunos textos son muy interesantes y encontraremos pues, con algunos elementos mucha afinidad
mucha afinidad. Y en fin, para terminar, como también siempre al final del módulo les pongo algo un poquito más actual, pues les puse, ya que estamos con el tema religioso, las sectas más conocidas del mundo, donde sobre todo la idea clave son líderes con poder absoluto sobre sus adeptos. Tienen un poder de convencimiento y también tienen un poder económico muy fuerte, ¿verdad? Pero sobre todo, pues lean esa parte por curiosidad, pero también por entender cómo hay personas que intentan vivir una experiencia de Dios diferente sin duda a la nuestra y que intentan convencer también a los demás. Y para terminar, pues les he puesto algunas preguntas para nuestra síntesis personal. Pueden agarrar alguna de ellas, ¿verdad? Y también pueden reflexionarla. Y si se van a encontrar en grupos de manera presencial, estos días es complicado, pero aunque sea de manera virtual, puede ser interesante compartir algunas de estas preguntas. Pues nada, amigos y amigas, ojalá que esto pueda ayudar algo, mucho ánimo y a seguir preparándonos para seguir dando lo mejor de nosotros cuando volvamos a la normalidad. Un abrazo.